Bueno, y continuamos con nuestro programa. Ahora vamos a hablar de un tema que quizá en este momento, en esta época también principalmente, que ya estamos como en el último trimestre de nuestro año y que empiezan a cerrarse muchos ciclos y también a emerger muchos recuerdos y facturas que le pasamos a nuestro fin de año. Pero para eso tenemos a una experta y es la licenciada Michelle Cronenberg, que nos habla acerca del estrés diario. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. El estrés diario, yo creo que es algo de lo que no nos salvamos nadie. Actualmente, justamente como lo decía usted, en este último trimestre existe un caos, hay una crisis porque las personas estamos cansadas, ya realmente no solo los niños y las niñas lo podemos ver reflejado en su rendimiento académico, que en la mayoría de los casos baja e inclusive empiezan a llegar un montón de boletas a casa y uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué es que se están dando? Bueno, justamente es por eso, porque ya existe un cansancio, una acumulación que se ha venido dando y ya no es solamente el estrés diario, sino es la acumulación de ese estrés diario el que está cobrando una factura. Y en los adultos empezamos a notar como cada vez hay más incapacidades. Entonces hay más resfríos, más problemas estomacales, que si bien es cierto, tienen una causa médica, también vienen y son el reflejo de una deficiencia o una disminución en el sistema inmunológico. Y esto se da justamente cuando el estrés aumenta, cuando ya esas obligaciones cotidianas se convierten en una carga y no las podemos manejar. Existen estrategias muy importantes que justamente hoy les vamos a dar para que ustedes puedan aprender a manejar ese estrés diario, no solamente los adultos, sino los niños también. Esto es algo que podemos poner en práctica en toda la familia. Lo más importante es, primero, identificar cuáles son esas cosas que son prioridad para mí. Yo creo que es importante sentarse con calma y hacer una lista. A nosotros los seres humanos nos ayuda muchísimo lo que es la visualización. Si nosotros utilizamos un lápiz y un papel, eso nos va a ayudar muchísimo a identificar. Existe inclusive lo que se denomina la terapia del lápiz, que va a ayudar muchísimo para poder identificar visualmente qué es lo que para mí es una prioridad. Una vez que yo lo identifico, puedo entonces descartar y darle un valor a cada cosa. Y hay cosas que realmente no requieren de una preocupación excesiva. Lo que pasa es que cuando tenemos, y como se dice, el problema aquí de frente, ya se nos es muy difícil poder verlo de una forma general. Entonces, segundo paso, desenfoquemos. Tratemos el dicho muy común que dice ver los toros desde la barrera, es una realidad. Si yo logro hacer una pausa y salirme de ese problema, verlo desde otra perspectiva, me va a ayudar muchísimo también a darle otra alternativa a lo que yo estoy viviendo. Y el estrés cotidiano empieza desde que me levanto, ese corre, que muchas veces no tengo ni 5 minutos para parar, y ustedes empezarán a notar cómo empieza a decaer el estado de ánimo, las personas estamos más irritables, cada vez respondemos de forma más agresiva, lo podemos ver en las calles, eso se ve constantemente, uno lo ve como hay problemas con que la persona está haciendo un alto y el otro viene y le toca la bocina de una forma exagerada y no ni se ha puesto el semáforo en verde, o las personas cruzando la calle diciendo improperios, cosas que uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene tanta tensión? Justamente de aquí, de esta tensión cotidiana que hace que no podamos manejar las situaciones diarias. Tercer punto, tratar de desenfocarse psicológicamente o desligarse del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una de las claves. Por lo general nosotros llevamos nuestra profesión a la casa. Y si somos administradores o somos ingenieros o somos docentes o somos psicólogos o somos periodistas, nos vamos a cualquier otra profesión, médicos, nos llevamos esa profesión a la casa y seguimos trabajando en el hogar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Una vez que usted termine la jornada laboral, ya de verdad trate de no llevar trabajo a la casa, porque si no, entonces no hay una pausa y por eso el cansancio es excesivo. Hay que tratar de cerrar la puerta, como dicen, o cierro la gaveta, ya lo que no hice durante las 8 horas laborales, o las 9 o las 10, a veces 12, ya no lo puedo hacer en la noche. Cada cosa tiene su tiempo, el trabajo lo tiene, que es por eso existe una jornada laboral, y el tiempo de descanso es necesario y fundamental, porque si no mi rendimiento no va a ser el mismo. Yo no puedo dar de mí lo mejor si yo estoy cansada.
o cansado. Claro que sí, además de que se necesita, el cuerpo lo requiere, no podemos hacer jornadas laborales en las que no descansemos, es cierto, y muchas veces sabe en dónde se aplica mucho eso, cuando usted tiene un trabajo por un horario, ¿verdad? Entonces es como, yo siento que más fácil, pero cuando se trabaja en lo propio, y sé que hay muchas amas de casa, muchos pequeños negocios, ¿verdad? Pequeñas empresas que entonces se extienden los horarios y las jornadas se hacen mucho más grandes y a veces sacrificamos nuestros hijos, nuestra relación de pareja, nuestra relación social con el resto de la familia, no solamente nuestros hijos y nuestro esposo, sino mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, toda esa parte que nos vamos dejando por exactamente eso, porque tenemos que trabajar, porque hay cosas que pagar. Es cierto, todo eso hay que tenerlo en cuenta y debemos de vivir y saber vivir con esas situaciones. Claro, pero hay que saber parar, porque el problema que tenemos, y justamente Maureen, como usted lo dice, una de las principales causas de depresión y de ansiedad es no poder saber distribuir bien cuáles son mis prioridades y a qué cosa debo darle un tiempo, y sobre todo las amas de casa. Claro. Las personas que están en la casa todo el día no tienen espacios de descanso. Quienes laboramos afuera y salimos a trabajar y tenemos un horario, por lo general tenemos entre 1 hora, 45 minutos para almorzar, existe el tiempo de café, pero las personas que están en la casa no. Entonces, imaginémonos qué cansado y deteriorante tiene que ser esto. Por eso es que todos debemos colaborar y distribuirnos las tareas del hogar. El trabajo de la casa es el más pesado porque no tiene vacaciones. Hasta en vacaciones se siguen haciendo labores de la casa. Entonces, hay que saber muy bien hasta dónde y también aprender a delegar. Todos podemos ayudar, tal vez no necesariamente lo hacemos tan bien como la persona que está encargada, pero bueno, hay que tratar de delegar y permitir que otros colaboren. Y por último, una de las estrategias más importantes es expresión de emociones. Y uno diría, sí, pero bueno, ¿qué es eso? Es muy importante compartir las preocupaciones. Si yo todo me lo trago, todo me lo dejo para mí mismo o para mí misma, lo cual es muy común, por ejemplo, en los hombres que no transmiten lo que les está pasando en el trabajo, sus preocupaciones, eso va a formar una carga que después no van a poder manejar. Y las secuelas a nivel físico son muy altas cuando yo no expreso lo que siento. Compartamos en familia, digamos lo que nos está pasando, porque si bien es cierto, cuando uno comparte, otras personas que no están inmersas en ese problema directamente pueden darnos una alternativa diferente y entonces empezamos a ver las cosas de una manera mucho más positiva. Y si ya de verdad se me es muy difícil y la carga es muy pesada, pues entonces la asistencia de un especialista en psicología, por ejemplo, es fundamental porque me ayuda justamente a transmitir esas emociones y a canalizarlas de forma positiva. Claro que sí. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Un gusto, Mauri. Un tema que da para muchas horas más, ¿verdad? Claro. Bueno, y a usted también le quiero recordar que hay una página web, la de Michelle, donde usted puede ingresar esta entrevista y muchas otras con temas también que se abordan y que le van a interesar a usted, además de mucha información y consultas o bien sugerencias que tengan para la licenciada. Y recuerden el número de teléfono que aparece ahí en pantalla de la clínica Cronenberg, 2283-0278, para que puedan también así comunicarse con la licenciada. De nuevo, Michelle, muchísimas gracias. Un gusto, Mauri. Y ustedes no se vayan, hay mucho más de Mujeres del 2000.